¿no? Vamos a reaccionar primero no todo, he salteado las partes donde menciona, bueno, a los congresistas, que curiosamente congresistas del Perú han ido a la conferencia de San Marcos no sabiendo absolutamente nada de la escuela austríaca, de hecho, siendo muy contraria a ella, como son Adriana Tudela y Alejandro Cabero. Este último, recuerden que es el que hizo posible la doble cámara, tanto de senadores y congresistas, ¿no? Bueno, él hablando del Estado, ¿no? Gracias, Cabero, como siempre. Te lo voy a hacer recordar siempre que pueda, ¿no? Y hace mención a Jesucristo, que ya es un error bastante grueso, sabiendo que el profesor Huerta de Soto es un férreo católico, hacer una, no sé, oda, una imitación poco coherente, a mí de mencionar a sus 12 discípulos, entre ellos Philip Bagus, Manuel Pinillos y demás, ¿no? Como yo le digo, los discípulos huele pedo porque están alrededor de Soto, cual larvas, ¿no? Absorbiendo su disque fama, ¿no? Que lo único que hacen todos ellos es eh, ahumar y aupar algo que es una incoherencia en todos los términos. Gracias, amigo, y gracias Sí, es que lo sé, porque lo hemos conversado en privado. Vamos a oírlo, ¿no? Hace 75 años que visitó Mises este país y yo quiero ofrecerle a él esta conferencia especialmente. En segundo lugar, su discípulo y premio Nobel de Economía en el año 1974, Friedrich Hayek, que visitó Lima en 1978 y sugirió a mi casi homónimo Hernando de Soto y a mi gran amigo Enrique Gersi investigar el fenómeno de la informalidad en Perú. Lo cual hicieron con una clara miopía, tanto Huerta de Soto. Nunca leí el trabajo de Enrique Gersi sobre Huerta de Soto. Y por último, debo mencionar al gran teórico de la función empresarial, Israel Kirzner, que visitó y enseñó en Perú hace 35 años, en 1991. Por tanto, a los tres, a Mises, a Hayek y a Kirzner, así como a todo el pueblo peruano, quiero dedicar mi discurso de hoy. Eso de todo me pareció. Saben que todo no les importa esto, ante algunos, y de los que realmente están enterados de eso de todos, me parece un poco. Joder, pero bueno, es esperable, es una. Pues bien, a continuación voy a presentar de manera muy sintética y destilada la visión libertaria de la verdad científica y moral a la que vengo dedicando toda mi vida. Y lo voy a hacer en torno a una serie de puntos fundamentales, cada uno de los cuales gira en torno a una contribución de mi obra académica. Precisamente, la más joven de todas las ciencias, la economía, es la que ha proporcionado a la humanidad la contribución científica más importante. La economía, siendo la última ciencia en llegar, o como dice Mises, la más joven de todas las ciencias, es, sin embargo, la que ha logrado el hito de proporcionar a la humanidad la contribución científica más importante. En efecto, por primera vez y gracias a la economía, el ser humano ha descubierto y entendido que la cooperación social voluntaria, libre de toda coacción externa, institucional y sistemática, genera un orden espontáneo que no puede ser diseñado ni organizado previamente por nadie y que impulsa la paz y sin límites también la prosperidad y el avance de la humanidad. La ciencia económica se generaliza también en toda una teoría de la libertad que permite reinterpretar la historia e impulsar el avance de la civilización. Y es que la economía como ciencia que estudia la interacción humana se ha generalizado en toda una teoría de la libertad, entendida
como el más esencial atributo y exigencia de la naturaleza del ser humano. ¿Y qué es la libertad? La libertad consiste en que toda acción e interacción humana se lleve a cabo de forma voluntaria, es decir, en base al principio de no agresión. Acuérdense de este punto, por favor. Y en todo caso, sin que exista coacción o violencia externa, impuesta y organizada desde arriba por parte del siempre minoritario grupo de seres humanos que con el título que sea se haya arrogado en cada momento el ejercicio de la coacción sistemática, que es la característica inseparable de cualquier poder político. Vaya, vaya. Debería respetarla más a menudo. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Apoyando inusitadamente, indebidamente, vuelvo a repetir, a Javier Milei. No tiene sentido alguno. La economía es la ciencia que desarrolla la Escuela Austríaca de Economía, que debería de llamarse Escuela Española, pues tiene su origen en el pensamiento de nuestros escolásticos del siglo de oro español. De hecho, ahí voy a hacer la primera corrección al profesor Huerta de Soto, ¿no? Que confunde escuela española, que es una escuela literata, a la escuela escolástica, que es un poco más amplia, ¿no? Que en realidad la escuela escolástica llegó, si mal no me equivoco, llegó a Portugal y Holanda, en general, se expandió muchísimo, no solamente España. Creo que es ahí también su caso esquive a solamente la mención española, ¿no? Y es que, como siempre le he dicho, siempre lo he comentado incluso con Fran, presente aquí en el chat, que el profesor Huerta Soto tiende a hacer estos errores históricos. Efectivamente, la ciencia económica ha alcanzado su máximo grado de desarrollo de la mano de la Escuela Austriaca de Economía, que se fundamenta en el realismo de sus supuestos analíticos, en el enfoque dinámico basado en la capacidad empresarial, a la vez creativa y coordinadora de todo ser humano, Exacto. y en el estudio del orden espontáneo y autorregulado del proceso social de interacciones humanas voluntarias. Destaca también el carácter institucional y multidisciplinar del análisis económico de la escuela austriaca, porque fruto del proceso social espontáneo surgen una serie de instituciones que a su vez lo hacen posible, lo potencian y continuamente lo impulsan todavía más. La ley en su sentido material y el derecho, especialmente el derecho de propiedad, que aunque inserto ya de forma embrionaria e inseparable de la naturaleza humana, surge al margen del Estado y se descubre y desarrolla de forma evolutiva y consuetudinaria. La familia como institución básica e imprescindible, en la cual se hace posible, consolida y aglutina el avance y expansión de la humanidad. Y los principios morales, que actúan como un verdadero piloto automático de la libertad y que se internalizan por los seres humanos y se transmiten de generación en generación gracias a la familia, pero también a otras instituciones de carácter comunitario o religioso. Comunitario, más que todo voluntario, de cooperación, más que religioso. Y creo que ahí comete el mismo error, creo yo, bajo mi punto de vista, del profesor Miguel Ancho Bastos. No simplemente se dio por la religión, ¿no? Por múltiples factores. Es por tanto natural que los primeros teóricos del orden espontáneo surgieran en el campo del derecho, encabezados por los grandes jurisconsultos de la Roma clásica. Perdón. Bueno, creo que ahí va otro error. Alabando a Roma, a la Roma clásica, que en realidad Roma comete muchos deslices que hoy por hoy pagamos como el hecho positivo. Considero de que es un gravísimo error, ¿no? Sí, exacto, amigo, tú lo acabas de decir. Justamente tú me ayudaste a hacer un trabajo histórico donde incluso yo he ido expandiendo más mis
mis conocimientos sobre historia, y es que no solamente se dedica a la parte española, ¿no? Se expande más a Holanda y Portugal, como tú bien lo de Coimbra, ¿no? Y sobre todo en realidad la escuela escolástica, y por qué la separa de la escuela española, que es literata, la escuela escolástica era más de un método. De ahí es donde surge el método de la escuela austríaca, si quiere, descubierta por Menger y después más adelante llevada a su punto máximo por Rothbard y Hoppe, ¿no? Y es por eso que lo digo, es un gravísimo error decir escuela escolástica, escuela española, ¿no? Rothbard, de hecho, decía, y de hecho se le olvidó mencionar que Rothbard fue el primero en decir que debería llamarse escuela escolástica, y nunca dijo escuela española, porque conocía que la escuela escolástica era un método, ¿no? Más que una literatura en sí. Y no muchos dicen eso de que nace del derecho, nace desde la interacción natural, en realidad. No nace solamente del derecho, ¿no? Y eso te lo explica muy bien la escuela austríaca. Sí, amigo, gracias por la aclaración. Proto-austríacos. De hecho, en proto-austríacos también tenemos a Bastiat, por ejemplo, ¿no? Tenemos a muchos, ¿no? Que en realidad no fueron austríacos porque no conocían el método, pero ya actúan de forma natural, y es por eso que se les conoce como proto-austríacos, ¿no? Y eso también todo esto se lo pueden leer en el libro Historia, no, historia, perdón, Historia económica de Rothbard, ¿no? Principios de historia económica de Rothbard, ¿no? Creo que así está el libro en el título en español, si no me equivoco. Y que al ser los primeros en comprender el carácter orgánico, evolutivo y consuetudinario de los procesos sociales, se convirtieran, sin ser ellos conscientes, en los primeros teóricos de la economía. Su tradición se mantuvo viva a lo largo de la Edad Media, gracias a la Iglesia Católica y a través de pensadores como Santo Tomás de Aquino, San Antonino de Florencia o San Bernardino de Siena. Muchos de ellos perseguidos por la propia Iglesia Católica. Ha de recordar al profesor Huerta de Soto, ¿no? Debe recordar aquella parte, ¿no? Pero bueno, se les suele ir de las manos a veces el enfoque católico de Huerta de Soto, y decir que es gracias a un tema religioso, ¿no? Tiene que darse cuenta que también el padre Juan de Mariana, por ejemplo, fue perseguido por la corona mucho tiempo. De hecho, muchos de los escolásticos fueron muchas veces todos parias, ¿no? Por la propia iglesia. Terminó influyendo en los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII, aglutinados en torno a la Universidad de Salamanca. Estos pensadores del siglo de oro español deben considerarse el precedente más inmediato de la Escuela Austriaca de Economía, que precisamente por este motivo debería denominarse Escuela Española. No, escuela escolástica. Y en realidad, otra vez, la escuela escolástica es mucho más amplia que eso antes de decir escuela española. La escuela española antes fue de literatura. No es parte de una defensa económica. Eso lo hicieron los escolásticos por fuera de la literatura y del siglo de oro español. Y es que los escolásticos españoles ya fueron capaces de articular los principios esenciales que constituyen el fundamento teórico de la Escuela Austriaca de Economía. En primer lugar, la teoría subjetiva del valor, desarrollada por el obispo de Segovia, Diego de Covarrubias, que ya en 1555 expuso con total claridad que aunque la naturaleza objetiva del trigo es la misma en España que en América,
Sin embargo, su precio era mayor en América, porque allí los seres humanos lo estiman subjetivamente mucho más. De aquí se deriva la correcta relación entre precios y costes, expuesta por Luis Sarabia de la Calle, en el sentido de que son los precios de mercado los que determinan los costes y no al revés, como erróneamente creen los teóricos del equilibrio. Curioso que hable de los teóricos del equilibrio, habiendo muchos teóricos del equilibrio dentro de sus nuevos alumnos y de hecho de los políticos que ahí están presidiendo la entrega, ¿no? Es curioso que se ponga a hablar de los teóricos del equilibrio en una universidad pública donde se enseña mucho sobre la teoría del equilibrio, ¿no? Hoy por hoy debería renegar desde ese punto, pero bueno, sé que no lo va a hacer. Modelos y precios de equilibrio que carecen de realismo y sentido teórico, pues presuponen un conocimiento tan complejo que solo Dios, pero en ningún caso los seres humanos, pueden llegar a adquirir. Por favor, guarden esto, lo que acaba de decir, ¿eh? Guarden esto para después, ¿no? Los teóricos. Vamos a resolver un poquito. Modelos y precios de equilibrio que carecen de realismo y sentido teórico, pues presuponen un conocimiento tan complejo que solo Dios, pero en ningún caso los seres humanos, pueden llegar a adquirir, como ya pusieron de manifiesto los cardenales jesuitas Juan de Salas en 1617 y Juan de Lugo en 1643. Siendo también fundamental el concepto dinámico de competencia, entendido como un proceso de rivalidad entre los vendedores, que nada tiene que ver con el modelo estático de competencia perfecta de los teóricos del equilibrio, y que partiendo de la concepción dinámica de los precios de mercado fue desarrollada por Jerónimo Castillo de Bobadilla y Luis de Molina en 1589 y 1597 respectivamente. Y en cuanto a la teoría del capital, los medios fiduciarios que genera la banca y los ciclos económicos, destaca el redescubrimiento del principio de la preferencia temporal por Martín de Azpilcueta, siguiendo lo ya dicho por Lesines en 1285. O cómo los medios fiduciarios o depósitos bancarios sin respaldo, que cometiendo pecado mortal, escribían, generan los banqueros cuando operan con reserva fraccionaria, son una especie de dinero virtual o chirographis pecuniarum, como decía Molina en latín, que solo figura en sus libros contables y que distorsiona la estructura de precios relativos, creando burbujas y profundas crisis económicas. Bueno, debería hacérselo mostrar a su discípulo fantasma, Javier Milei, ¿no? Curioso de que se ponga a hablar de equilibrio y es irrisorio lo que va a decir. Porque bueno, como tú lo has dicho, Rayo, Milei, hasta Kirchner son amos del equilibrio, son amos de esto que ya venían acusando los escolásticos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que hable del equilibrio en un mundo donde hoy por hoy está controlado por justamente el equilibrio, ¿no? Y que su alumno fantasma, lo vuelvo a decir así de esta manera, sigue apoyando, curiosamente. Como una persona que justamente hace eso. Todo su gobierno económico ha venido haciendo lo que se conoce como carry trade, como pidiendo dinero para aplastar el valor de el dólar para que no le suba, ¿no? Para aplastar el dólar para que no haya un descalabro, ¿no? Que bueno, ya es perseguido por otros políticos, pero que él tampoco ha hecho nada por apaciguarlo o amortiguarlo en realidad. Lo que también ha hecho es empeorarlo para el futuro de generaciones que ni siquiera han nacido. Que al final dan al traste con todo, como tan gráficamente explicaron Sarabia de la Calle y Tomás de Mercado. Y en suma, la idea de que es imposible que el Estado organice la sociedad mediante mandatos coactivos. Por favor, hágaselo recordar cuando Milei quiera poner
no sé, de vuelta la psiquiatría como obligatoria en Argentina, o cuando él dice que puede conocer las preferencias eh, temporales de los individuos. ah, por favor, por favor, qué desfachatez. Y se lo digo con mucho pesar, profesor. Que desfachatez para lo que después vendría. Debido a la falta de la información que necesitaría para darles un contenido coordinador. Exacto. Así como el descubrimiento de que la inflación es un impuesto oculto y muy dañino que surge de un acto de tiranía. Pues no. Por favor, hágaselo recordar a su alumno fantasma, Javier Milei, otra vez lo digo, cuando crea que la inflación es un tema monetario. Y ha dicho tantas barrabasadas en cuanto a la economía que se ve que no, nunca lo escuchó y nunca lo oyó. Si en algún caso alguna vez fue su alumno, Javier Milei. Y todos los que realmente lo conocemos, profesor, sabemos que nunca fue así de esa manera. No es conocido ni aceptado por los ciudadanos, lo que justificaría incluso el asesinato del gobernante responsable, conforme a la teoría del tiranicidio. Contribución esta de los comuneros de Castilla, derrotados por el rey entonces tirano Carlos V en 1521 y que fue desempolvada y articulada por el padre Juan de Mariana casi un siglo después. Toda esta línea de pensamiento escolástico protoaustriaco se extendió también por los virreinatos y cancillerías de América, así como por las recién creadas universidades de San Marcos de Lima y México a partir de 1551, en donde fueron ocupando cargos relevantes y cátedras brillantes discípulos de los escolásticos y que también provenían de la Universidad de Salamanca. Así, por ejemplo, y por citar unos pocos, debemos mencionar los casos de Bartolomé Frías de Albornoz en México y sobre todo el gran Juan de Matienzo, que llegó a oidor y presidente de la Real Audiencia de Charcas y Lima a partir de 1560. Y al jesuita Pedro Doñate, muerto en Lima en 1646, autor de las 3.586 páginas de los 4 volúmenes de su Magnum Opus de Contractibus. Todos ellos, en sus diferentes obras y escritos, continuaron el legado de sus maestros salmantinos en el campo de la economía y la teoría de la libertad. ¿Y cuáles son las más importantes y trascendentales contribuciones de la ciencia económica? Vamos a referirnos ahora con algo de detalle, pero muy sintéticamente, a las que considero que son las contribuciones más importantes de mi disciplina. En primer lugar, como ya he dicho, que la cooperación entre los seres humanos se lleva a cabo de forma espontánea, sin necesidad de que nadie la organice coactivamente desde arriba. Esto es así porque el ser humano está dotado de una innata capacidad empresarial y creativa que continuamente le impulsa a descubrir las múltiples e inagotables oportunidades de ganancia que surgen en su entorno. Cada una de ellas encarna un desajuste o necesidad previa entre los comportamientos de los seres humanos, que siempre queda latente ahí hasta que es descubierto y superado por el correspondiente acto empresarial. Acto empresarial que siempre surge de una tensión creativa e interpretación de los hechos del mundo exterior, que es esencialmente subjetiva y que, por tanto, no puede reproducirse por ningún algoritmo, por ejemplo, de inteligencia artificial. Es decir, ante los mismos hechos objetivos caben múltiples interpretaciones, incluso aparentemente contradictorias, sin que pueda postularse cuál es la correcta, hasta que se culmine en forma de beneficio el correspondiente proceso empresarial. En todo caso, todo acto empresarial supone, primero, la creación de una información que antes no existía. En segundo lugar, la transmisión de ese conocimiento. Y finalmente se produce la coordinación del desajuste previo cuando las partes implicadas aprenden motu propio, es decir, de manera voluntaria y por su propio beneficio, a disciplinar su comportamiento en función de las necesidades de los demás. Pero eso no lo hace ningún político, ni siquiera su discípulo fantasma Javier Milei. Por favor, dése cuenta de lo que está diciendo y que no lo hace ningún político, ni liberal libertario, como le gusta decir ahora.
Yo considero que el profesor Huerta de Soto sufre de egolatría, de exceso de egolatría muchas veces. Y me arrogo a decir esto, ¿no? Que no le dejan ver más allá por el cariño que le tiene solamente porque un mandril o el líder de mandriles lo menciona sin parar y eso le encanta, le engolosina los oídos al profesor sin darse cuenta lo que realmente está apoyando. Y esa es la decadencia que yo considero que hoy por hoy el profesor Huerta de Soto está sufriendo, ¿no? Él comete varios errores, tanto académicos como intelectuales. Pero bueno, solamente mencionó a la parte española de la escuela austríaca, ¿no? Que en realidad debía hacer una mención como anarcocapitalista a Rothbard, a Hoppe, pero casualidad, no va a mencionar a Hoppe ni siquiera a Rothbard. El descubrimiento de la esencia de este acto empresarial puro, con sus inseparables elementos de creación y transmisión de información y de coordinación espontánea de los desajustes previos que continuamente genera la convivencia humana, constituye la contribución más importante que ha proporcionado la ciencia económica a la humanidad. Y explica que el proceso espontáneo de cooperación social voluntaria que impulsa la multiplicación de seres humanos y el avance de la civilización no requiera de ningún sistema estatista de coacción institucional. Es una vergüenza. Escúchese a sí mismo, profesor. De hecho, le convino si algún día ve este directo o este fragmento, porque va a ir como video individual. Por favor, escúchese a sí mismo y reflexione sobre el apoyo inusitado individuo a un sujeto como Javier Milei, que lo único que hace es destrozar su labor. Justamente lo que he dicho. Si tanto valora su labor, desista. De acá se lo convino. Desista de apoyar a un farsante, a un payaso como Javier Milei y vuelva al lado de la luz. Esa sería mi única recomendación. Pero mientras que usted siga solamente usando a la escuela austríaca como voz y palabra para autocomplacerse a sí mismo, pues de nada vale. Si realmente no hacemos un cambio hacia adelante y no volvemos a repetir los mismos errores, porque se darán los mismos resultados. Otra contribución esencial de la economía es el concepto de eficiencia dinámica, entendida como el proceso de expansión sin límite de la creatividad humana y la coordinación empresarial que solo surge en un determinado marco institucional de normas morales y jurídicas. Este es el que se fundamenta en el principio ético inseparable de la naturaleza humana, conforme al cual cada ser humano tiene un derecho natural e inalienable a apropiarse de los resultados de su creatividad empresarial. Derecho de propiedad sobre lo que uno ha creado y antes no existía, y que es el derecho humano más evidente e importante. Por eso la eficiencia dinámica y la justicia rectamente entendidas son inseparables la una de la otra. O como si dijéramos, son las dos caras de la misma moneda, en el sentido de que solo la justicia induce y genera la eficiencia, a la vez que lo dinámicamente eficiente en términos económicos no puede ser nunca injusto o inmoral. Finalmente, la otra contribución esencial de la ciencia económica consiste en haber demostrado que es imposible que el Estado logre lo que promete y por favor, ya, es que es una locura para lo que va a venir después. No, es una cumpla locura. sus objetivos coordinadores en cualquier parcela del proceso social en que pretenda intervenir. Y ello por los siguientes 4 motivos. Primero, por el enorme volumen de información que necesita para ello y que no puede adquirir, pues solo se encuentra de forma dispersa y diseminada en la mente de los 8.000 millones de seres humanos que cada día participan e interactúan en el proceso social. Segundo, dado el carácter predominantemente tácito, no articulable y por tanto no transmisible de forma objetiva e inequívoca de esa información. Tercero, porque la información que se genera y hace posible el proceso social no está dada.
ni por tanto es estática, sino que cambia continuamente como consecuencia de la creatividad humana, sin que se pueda transmitir hoy una información que solo será creada mañana, pero que es la que hoy necesita el órgano de intervención estatal y sus expertos para dirigir coactivamente la sociedad y lograr sus objetivos. Acaba de definir el gobierno de Javier Milei. Y cuarto, y sobre todo, porque el carácter coactivo de los mandatos del Estado bloquea la actividad empresarial de creación de esa información, que es precisamente la que necesita la organización estatal para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Lamentablemente, todas estas contribuciones científicas hasta ahora solo han logrado un impacto parcial y muy limitado sobre la inercia de una realidad social y política secularmente caracterizada por el poder coactivo de estados y gobernantes y por la servidumbre más o menos resignada de los gobernados. La economía explica y demuestra que la prosperidad creciente de una población cada vez mayor de seres humanos nunca resulta de planes estatales deliberados y coactivos, ni de la redistribución igualitaria de la renta, ni de incrementos del gasto público, ni de las subvenciones, deuda o inflación. Javier Milei, su alumno fantasma, alumno que tanto aclama y vocifera en cualquier parte que hoy por hoy usted decide, profesor. Usted acaba de referir todo lo que hace, lo hace Javier Milei. Javier Milei no hace nada distinto a lo que usted menciona. Milei hace lo mismo que usted critica y lo apoya. Aquella su mayor incoherencia, querido profesor. Sino que solo surge del mercado libre del sistema capitalista. Este consiste en el proceso de intercambios voluntarios entre todos los seres humanos, que dotados de una innata capacidad empresarial y creativa, son capaces de detectar y evaluar a través del sistema de precios libres la urgencia y necesidad relativa de cada bien y servicio, invirtiendo los recursos laborales y materiales necesarios para producirlos, superando así la escasez relativa de cada uno de ellos y satisfaciendo cada día y de la mejor manera humanamente posible los deseos y necesidades de miles de millones de consumidores. Por tanto, es de crucial importancia para el futuro de la humanidad que ésta sea capaz de aprovechar de forma completa y al máximo las enseñanzas y el mensaje esencial en pos de la libertad humana que nos proporciona la economía. Pero ello solo será posible si somos capaces de desenmascarar y analizar con detenimiento cuáles son las poderosas fuerzas de la reacción pseudocientífica y contrarrevolucionaria que se han movilizado para impedir el avance de la teoría de la libertad que se deriva de la ciencia económica. A continuación, no puedo resistir la tentación. Vamos a enumerar y comentar las principales corrientes reaccionarias pseudocientíficas que se han infiltrado como un virus letal en la ciencia económica y que constituyen, en la terminología de Hayek, lo que él llamaba la contrarrevolución de la ciencia, el título de la obra que publicó en 1955. ¿Cuáles son estas corrientes? Pues en primer lugar el positivismo y el cientismo, como... Y que usted acaba de mencionar cuando mencionó a Roma, que trajeron el positivismo. En realidad podía haber tocado otras vertientes que defendían el derecho natural. Pseudociencia. Por cientismo debemos entender la indebida aplicación del método de las ciencias naturales al ámbito de la ciencia económica. Así, mientras las ciencias naturales estudian su objeto de investigación como algo externo, medible y cuantificable, la ciencia económica estudia las implicaciones de las acciones voluntarias de los seres humanos. Y dado el carácter esencialmente creativo del ser humano, la supuesta evidencia empírica sobre el proceso social que en cada circunstancia se piense que se ha logrado recopilar, solo tiene, y en el mejor de los casos, un valor superficial, parcial y siempre históricamente contingente. Y en el peor de los casos, supone la aceptación, al menos implícita, de que los seres humanos son un objeto de investigación igualmente manipulable que la Acuérdense de esto, por favor. La materia del mundo exterior que estudian las ciencias naturales. De esta forma se introduce inevitablemente la premisa de que corresponde al Estado y a sus gobernantes utilizar su poder coactivo para manipular y cambiar las cosas que creen ver en sus fotos empíricas, históricamente contingentes.
Pero estas fotos empíricas no pueden recoger la esencia dinámica subyacente de los procesos sociales espontáneos, ni mucho menos lo que de forma espontánea ya esté sucediendo para coordinar y solucionar los desajustes. En segundo lugar, la pseudociencia de la economía neoclásica se caracteriza por defender que solo es ciencia la suya, es decir, la que se basa con carácter exclusivo en los principios del equilibrio, la maximización y la constancia. Milei, es que está clarísimo que hasta nervioso, quienes lo conocemos sabemos que está nervioso porque sabe que se tiene que morder la lengua por todo lo dicho. Además, y a la esencial irrealidad de sus supuestos, añade el reduccionismo de un lenguaje matemático que ha surgido a instancias de las necesidades y exigencias de las ciencias naturales, pero que es ajeno y no permite dar entrada ni al concepto subjetivo de tiempo ni a la creatividad empresarial. Los neoclásicos desarrollan su pseudociencia a partir no del ser humano real de carne y hueso, sino de unos tipos ideales que no son sino una especie de pingüinos robotizados, que incluso en sus más sofisticados modelos, estocásticos y dinámicos de equilibrio general, se limitan a moverse y reaccionar ante los acontecimientos y la coacción del Estado, como si fueran los monigotes de una especie de videojuego económico. Su alumno fantasma, Javier Milei. Eso hace con la población argentina. Pero la pseudociencia neoclásica, a pesar de su aparente y siempre creciente sofisticación, es incapaz de dar cuenta de la inmensa complejidad del mundo real y se rebela contra la idea del orden espontáneo del mercado por dos vías igualmente perniciosas para la libertad humana. Por un lado, impulsando la ingeniería social coactiva de bancos centrales, estados y gobernantes para, mediante el fine-tuning, forzar o al menos aproximar la realidad al óptimo matemático de sus modelos. Ok, espero que eso diga en su conferencia del Banco Central Peruano. A ver si se atreve. O no, vale el gran trabajo de Julio Velarde y la flotación sucia que castiga el futuro, que aún no se ha creado, profesor. ¿Para qué va a la conferencia del Banco Central, digo yo? Si sabe que el Banco Central es nefasto y malvado. Un anarcocapitalista como usted se pregona, no iría a un Banco Central a darme una conferencia, porque le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Por otro lado, calificando de fallos de mercado todo lo que creen observar que en sus estudios empíricos de la realidad no coincide con sus fantasmagóricos modelos de equilibrio y ajuste. Milei hace eso, no cree en realidad, él cree en los fallos del mercado, aunque no lo diga, porque cree que se puede ajustar las preferencias naturales de la gente, y viene errando, y viene castigando a los individuos, viene castigando a las pequeñas y medianas empresas que aún están muriendo, así lo voy a decir, poco a poco, gracias al nefasto manejo económico de su alumno fantasma Javier Milei. Perfecto. En tercer lugar, el keynesianismo y la macroeconomía como pseudociencia. Milei y su gobierno. Milei y Caputo es keynesianismo puro y duro y más matemático imposible, profesor. El mero enfoque macro obviamente ya conlleva de manera inevitable un obvio sesgo justificativo de la intervención, agresión y coacción estatal en contra del orden espontáneo del mercado y la libertad humana. Además, la ofensiva en contra de la libertad humana de la coacción estatista del keynesianismo es especialmente dañina y perversa. No solo se niega frontalmente la capacidad coordinadora de la función empresarial y del orden espontáneo del mercado, sino que además se construye como explicación alternativa todo un modelo, ¿cómo no?, de equilibrio con desempleo permanente para justificar la intervención coactiva del Estado sobre la vida de los seres humanos en forma de todo tipo de manipulaciones fiscales y monetarias. Y por último, el marxismo como pseudociencia cuasi religiosa. He dejado para el final el misticismo cuasi religioso de la pseudociencia marxista, pues el marxismo científicamente murió incluso antes de nacer. En efecto, fue coetáneo y teóricamente demolido por la revolución subjetivista del orden espontáneo del mercado protagonizada por la Escuela Austriaca de Economía.
Su desarrollo de la teoría del capital y de la preferencia temporal ya desde el principio evidenció las contradicciones y graves errores científicos del marxismo, a la vez que desenmascaró su marcado carácter de estafa intelectual. Estafa intelectual que quedó además ilustrada históricamente con la caída de la Unión Soviética y de prácticamente el resto de países comunistas, tras muchas décadas de indecible sufrimiento humano de una gran parte de la población mundial. Y todo ello en perfecta consonancia con la teoría sobre la imposibilidad del estatismo y de una economía sin mercado libre desarrollado por la escuela austriaca a partir del von Mises de 1920 y que supuso el clavo definitivo que cerró para siempre el ataúd del cadáver de la pseudociencia marxista. En cierto sentido, a lo largo de la historia, se puede decir que han actuado como inocentes útiles, esta es una terminología de Mises, muchos liberales clásicos y partidarios de la llamada democracia liberal. Milei, Juan Ramón Rayo, Félix Bagus, Miguel Pinillos y demás, Manuel Llamas, la actual Instituto Mises, Juan de Mariana. Y es que el error fatal de los liberales clásicos radica en no haberse dado cuenta de que el programa del ideario liberal es teóricamente imposible, pues incorpora dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción, precisamente en la medida en que considera necesaria y acepta la existencia de un Estado, aunque sea mínimo. Sin embargo, como acabamos de ver, la ciencia económica ya ha puesto de manifiesto que el Estado es innecesario, que el estatismo, aunque sea mínimo, es teóricamente imposible y que, dada la naturaleza del ser humano, una vez que existe el Estado, es imposible limitar su poder. Por otro lado, la democracia liberal es un objetivo tan ingenuo como imposible. Ya Mises nos advirtió que solo cabía concebir su funcionamiento si todos sus partícipes aceptaban de entrada los postulados liberales, lo cual es imposible, pues la propia democracia excita y amplifica la compra de votos y el uso partidista del poder. Y tampoco Hayek consideró viable la democracia, si por ella se entendía un sistema basado en el ejercicio del poder absoluto por parte de las mayorías. Por tanto, no debe extrañar que sea casi inevitable la continua deriva de la democracia hacia un sistema perverso, basado en la mentira y en la compra de votos con dinero coactivamente extraído mediante impuestos. O, como diría mi directo discípulo Milei, con dinero robado. ¿Y qué es lo que ha hecho Milei? Lo menciona después de haber dicho que justamente la democracia es eso, y Milei es partícipe de la democracia. De hecho, la amplificó llamándola la libertad, o como diría, la moral como política de Estado. O se olvidó ese término, profesor. Y encima menciona a Milei. ¿Se da cuenta del error que usted comete? La bajeza intelectual, después de todo lo mencionado, venir y arraigarse en un político por, ¿qué? 5 minutos de reflectores que después se van a pagar inevitablemente. Vía impuestos. Y es que el Estado impulsa y atrae como un imán de fuerza irresistible las pasiones, vicios y facetas más perversas de la naturaleza del ser humano, que intenta, por un lado, evadirse de sus mandatos y, por otro, aprovecharse del poder monopolista del Estado todo lo que pueda. Además, el efecto combinado de la acción de los grupos privilegiados de interés, los fenómenos de miopía gubernamental y compra de votos, el carácter megalómano de la casta política y la irresponsabilidad. Milei ha generado una nueva casta política, igual de nefasta que la que ya existía. De hecho, no ha hecho ni la fuerza desnudada por desarmar ese Estado del que usted reniega en esta conferencia. Y ceguera de las burocracias generan un cóctel peligrosamente inestable y explosivo, continuamente zarandeado por crisis sociales, económicas y políticas que, paradójicamente, son siempre utilizadas por los políticos para justificar ulteriores dosis de intervención y estatismo. Vaya, eso es Javier Milei. Dese cuenta, en vez de mencionarlo cual monito con una banana, referencia al profesor Hoppe. Is this a banana? I promise you this banana. This is my banana.
take this banana. I'm telling you a story about a banana. I'm ordering you to get rid of this banana, and so forth. En vez de solucionar, agravan aún más los problemas. Exacto. El estatismo, por tanto, bloquea la solución espontánea y en libertad de los problemas, a la vez que rigidiza, enferma y corrompe todo el cuerpo social. Y ni siquiera la Iglesia y las denominaciones religiosas más respetables han sido capaces de diagnosticar que la estatolatría es hoy en día la principal amenaza al ser humano libre, moral y responsable. Quizás la principal excepción dentro de la Iglesia sea la incluida en la brillante biografía sobre Jesús de Nazaret, escrita por Benedicto XVI. Que el Estado y el poder político son la encarnación institucional del anticristo debe resultar obvio para cualquiera con mínimos conocimientos de historia que lea las consideraciones de Benedicto XVI sobre la más grave tentación que puede hacernos el maligno. Y cito a Ratzinger literalmente en su biografía, porque es muy ilustrativo. Dice lo siguiente: el tentador no es tan burdo como para proponernos directamente adorar al diablo, no. Solo nos propone decidirnos por lo racional, preferir un mundo planificado y organizado, en el que Dios puede ocupar un lugar, pero como asunto privado, sin interferir en nuestros propósitos esenciales. Solofiez, continúa Ratzinger, atribuye un libro al anticristo titulado El camino abierto para la paz y el bienestar del mundo, que se convierte, por así decirlo, en la nueva Biblia y que tiene como contenido esencial la adoración del bienestar y la planificación racional del Estado. Fin de la cita. Y así no debe de extrañarnos, por ejemplo, que el gran autor del Señor de los Anillos, J.R. Tolkien, cuyo anarquismo católico comparto plenamente, llegara a decir que arrestaría a cualquiera por el simple hecho de atreverse a pronunciar la palabra Estado. Por tanto, como el Estado es siempre y en todo lugar una realidad de violencia y coacción sistemática en contra de la más íntima esencia del ser humano, que es su capacidad para actuar libre, creativa y espontáneamente, es ineludible concluir que el Estado es esencialmente inmoral y que el estatismo constituye la principal amenaza para la humanidad. Entonces, como bien dice Frank en el mensaje, ¿cómo entonces, si usted dice que todo lo anterior es malo, por qué cree que Milei lo va a lograr entonces? ¿Bajo qué motivos? ¿Bajo qué carácter? Si no puede, si no lo hace. Es inusitado, es imposible el apoyo político, por más que se hable de anarcocapitalismo y escuelas austríacas de formas banales, de formas sin sentido. ¿Cómo es posible, como dice Frank, que Milei lo pueda cambiar entonces, si el Estado es completamente irreversible? Y si no, realmente no se educa a los individuos, ¿no? Como usted nos enseñó, en vez de ir hacia el Estado y formar parte de este. Es una incoherencia histórica, intelectual de usted. Es una miopía intelectual. Y casi sin darnos cuenta podemos realizar una digresión teológica sobre el desmantelamiento del Estado como necesidad lógica e inseparable de la obra de Dios. Que nos refiramos a Dios en este ámbito puede chocar a muchos de los presentes, pero yo les rogaría que incluso para aquellos que no creen en Dios, por lo menos a efectos dialécticos, hagan un esfuerzo de imaginación y durante los próximos 2 minutos se imaginen que Dios efectivamente sí que existe. Porque Dios siempre deja hacer, deja pasar, deja que el universo que Él ha creado fluya y evolucione solo y de manera espontánea. Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, podría ser el lema de nuestro Dios libertario. Y eso a pesar de que el ser humano tienta una y otra vez a Dios y le exige que manifieste su poder absoluto, que nos dé signos clarísimos e incontestables de su existencia y supremo poder para creer en Él. Pero claro, Dios no acepta ese envite, porque amor y libertad son inseparables. Y una conversión forzosa, por ejemplo, por un cataclismo incontestable, sería algo completamente contrario a esa libertad innata con la que a su imagen y semejanza Dios nos ha creado por amor. Por eso, Milei no es un dios, ningún político es Dios. Es justamente el término de su obra. Justamente es lo que hoy por hoy se aclama su alumno, fantasma, Javier Milei. Se cree un dios sempiterno en la tierra. Se cree que es el nuevo Mesías, la nueva llegada del Mesías
a eso respírase cuando mencione a Dios, en vez de alabar a un político, arrodillándose por migajas de excitación, de idolatría. Pero ni siquiera teniendo el máximo poder concedible y siendo capaz de establecer de golpe y para siempre, por ejemplo, el mejor estado del bienestar que quepa imaginar, ni siquiera en esas circunstancias Dios acepta nuestro envite. Y es que el reino de Dios no es de este mundo. Se lo dice el propio Jesús a un atemorizado funcionario del Estado romano que además estaba encargado de juzgarle. Mi reino no es de este mundo. Creo que el profesor Huerta de Soto no entendió nada cuando Hayek le dijo que nos tardamos 200 años en comprender que no hay que atar la religión a la política. No. Estas analogías son estupideces literalmente. Y sí, exactamente eso. No. Y volver a decir, aunque en broma siempre le decimos el Dios libertario, sabemos que no debemos atar estas cosas, que hay que ir cosas muy separadas. ¿No? ¿Qué cosa para nefasta? Pero lo más nefasto está por llegar, ya está por llegar. Habría dos tipos de reinos o estados, los reinos de este mundo, que serían a su nivel legítimos, recuerden, dad al César lo que es del César, y el reino de Dios del más allá, y dad a Dios lo que es de Dios. Esa es la interpretación estándar que ha preponderado hasta ahora, pero que yo considero errónea. El reino de Dios, que es justo lo contrario de los reinos o estados de este mundo, jamás utiliza de manera sistemática la violencia y la coacción. Es un reino que ya nos ha llegado y que además nos ha sido dado gratis, en un acto de inmensa misericordia y amor, Deus caritas est. Un reino que además debe acabar, como se acabó con la odiosa institución de la esclavitud, con el desmantelamiento de los reinos de este mundo, de los estados de este mundo, o como decía San Pablo, de todo principado, poder y gloria, porque Dios es libertario y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero eso no quiere decir que seamos dioses, por favor. Y así surge el anarcocapitalismo, como el único sistema posible de cooperación social verdaderamente compatible con la naturaleza del ser humano. El anarcocapitalismo es la representación más pura del orden espontáneo del mercado, en el que todos los servicios, incluyendo los de definición del derecho, justicia y orden público, son proporcionados a través de un proceso exclusivamente voluntario de cooperación social, que se convierte así en el objeto central de investigación de la ciencia económica moderna. En este sistema ninguna parcela se cierra al ímpetu de la creatividad humana y de la coordinación empresarial, potenciándose la eficiencia y la justicia en la solución de los problemas que puedan plantearse, eliminándose de raíz los conflictos, ineficiencias y desajustes que genera toda acción monopolista de la violencia por el mero hecho de existir. Y además el sistema propuesto elimina los incentivos corruptores del ser humano que genera el Estado, cuya crisis histórica hoy se manifiesta por doquier. Por favor, entonces deje de apoyar a Javier Milei si es lo que tanto pregona, que es un buen anarcocapitalista, por Dios. Es que él se está contestando a sí mismo, pero creo que no se oye. Por tanto, la revolución contra el antiguo régimen, protagonizada en los siglos XVIII y XIX por los viejos liberales clásicos, encuentra hoy su continuidad natural en la revolución anarcocapitalista del siglo XXI. El mensaje del anarcocapitalismo es netamente revolucionario. Revolucionario en cuanto a su objetivo, el desmantelamiento del Estado y su sustitución por un proceso competitivo de mercado constituido por un entramado de agencias, asociaciones y organizaciones privadas. Y revolucionario en cuanto a sus medios, especialmente los ámbitos científico, económico, social y político. Revolución científica en el ámbito de la economía, que se convierte en la teoría general del orden espontáneo del mercado, extendido a todas las áreas. Revolución económica y social, pues no podemos siquiera intuir los inmensos logros, avances y descubrimientos humanos que podrán alcanzarse en un entorno empresarial totalmente libre del estatismo. Y finalmente, revolución política, por cuanto la lucha política del día a día pasa a tener una importancia subsidiaria. Es cierto que siempre habrán de apoyarse las alternativas menos intervencionistas, en clara alianza con el esfuerzo de los liberales clásicos en pos de la limitación democrática del Estado.
Pero el anarcocapitalista no se queda en esa labor, pues sabe que puede y debe hacer mucho más. Sabe que el objetivo final es el desmantelamiento total del Estado y ello impulsa toda su imaginación y acción política en el día a día. Y aquí no puedo, en justicia, dejar de referirme al impacto sin precedentes de nuestro discípulo y seguidor de nuestro máster en economía austriaca de la Universidad Juan Carlos de Madrid, el presidente de la nación argentina, cuya carta acaba de leer nuestro decano, Javier Milei, que ha hecho más que nadie en la historia por divulgar los principios de la escuela austriaca y del ideal anarcocapitalista. Principios que nunca deja de citar. Y así, señores, es como arruinas, tiras por la basura todo lo dicho anteriormente y a la escuela austriaca, mencionando a un político de buenas a primeras. Y ya, por favor, basta, profesor, diciéndole que es alumno del máster de la Reja Carlos, porque nunca lo hizo. De hecho, nunca. Solamente usted fue su autor en tesis. Y de hecho, solamente porque Milei hizo una ligera mención, siquiera extensa, hacia su labor. Y eso le bastó para que usted se engolosinara de ego y lo apoyara sin medida. Así es como uno tira todo lo dicho previamente a la basura. No significó nada y dijo, esto es basura y ahora me toca alabar al político. Después de todo lo dicho, es incoherencia pura y dura. Es una vergüenza para la escuela austriaca lo que usted está haciendo en este momento, profesor. Que incluso revolcaría a Rothbard, iniciador del anarcocapitalismo contemporáneo, profesor. Es una vergüenza su defensa de ultranza a un político llamándose anarcocapitalista. Todo lo dicho previamente queda tirado a la basura. Y explicar en sus comparecencias públicas, desde la ONU al foro de Davos y en sus... Cualquiera puede hacer ese tipo de discursos, profesor, y usted lo sabe. Cualquiera puede ir a dar un discurso así como el que dio Javier Milei y decirle a viva voz a los empresarios del foro de Davos, ustedes son los que dan labor libre al mundo. Y lo pueden ver en mi vídeo, ¿no? Ustedes son los hacedores de libertad. Y eso no es cierto y usted lo sabe. El foro de Davos es lo más contrario a la escuela austriaca, a la dominación estatal. Es el continuismo del estatismo que usted menciona, profesor. Encuentros con otros jefes de Estado, universidades y parlamentos, y a los que incluso regala con un montón de obras austriacas. Ahí fuera tienen un regalo. Pero, ¿de qué sirve, profesor, que él regale obras austriacas si a nadie le importa? ¿Por qué? Porque falta educación, falta formación en lo que es escuela austriaca. No son con regalar libros a diestra y siniestra, ya se va a cambiar el mundo. Hay que realmente hacerlo, no parecerlo, profesor. Para cada uno de los aquí presentes. Obras austriacas, por ejemplo, de Mises y Hayek y también de mis propios libros, como hizo, por ejemplo, con los dos papas, Francisco y León XIV, el papa peruano-americano, con el presidente francés Macron, la presidenta italiana Meloni e incluso... Todos estadistas, del primero hasta el último, incluido Javier Milei. Con Elon Musk. Otro estadista, el peor si quiere de todos los mencionados anteriormente, profesor. Es el peor, es el hombre que más subsidios ha recibido del gobierno estadounidense, un estatista. Y usted menciona que porque le dio un libro suyo, ya lo hizo cambiar de parecer. Es lo más absurdo, lo más incoherente que yo he podido oír en esta tarde. No había escuchado toda la conferencia, ¿no? Pero no creo y no puedo creer lo que está saliendo de su boca. ¿Verdad? Es una vergüenza académica e intelectual para la escuela austríaca. Y todo ello con una constancia y entusiasmo incansables en la búsqueda. Entusiasmo. El entusiasmo no sirve de nada si no se actúa de forma coherente, profesor. ¿De qué entusiasmo? Uno puede tener todo el entusiasmo del mundo, pero si no se hacen las cosas correctas, si no se hacen las cosas adecuadas y siguen repitiendo los mismos errores de siempre, pues se cometerán los mismos resultados, profesor.
¿De qué me sirve el entusiasmo? Uno puede tener el mismo entusiasmo en todo, pero si no se hacen las cosas debidamente adecuadas, pues no se cambia nada. O dígame, ¿qué distinto ha hecho Javier Milei en tanto económico y social? Nada, sigue destruyendo el músculo, si quiere, de la microeconomía del Estado argentino. Pero usted lo sigue llamando mi alumno, el conocedor de mi máster. Sí, es un conocedor porque nunca lo hizo. Búsqueda de la verdad científica. Actitud que, inspirándonos en la inmortal obra de Miguel de Cervantes y en Don Quijote, podríamos describir así. No importa que sean gigantes o molinos, cuando el penacho de nuestra cimera se mueve a los vientos de la tenacidad y de la fe. ¿Cuál tenacidad? ¿Cuál tenacidad? Javier es un burro. No hace nada de la escuela austríaca, profesor. Su equipo económico son los más perversos que he podido ver en los últimos tiempos. Incluso peor que el peruano. Y es mucho de comparar, porque ambos son desastrosos. Tanto la frustración sucia como lo que intenta hacer esa cosa morfa de Milei. Por favor, profesor, dese cuenta y vuelva al lado de la luz. No puede cometer ese tipo de tonterías, de desatinos. Debiendo recurrir además, y para realzar la valentía en la búsqueda de la verdad científica y moral que ha de caracterizarnos, al gran Francisco de Quevedo, cuando también nos animaba diciendo lo siguiente: no he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. ¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? Hoy, sin miedo que libre escandalice, puede hablar el ingenio, asegurado de que mayor poder le atemorice. Muchas gracias a todos. Pues nada de eso hace Milei, profesor. Y no puede comparar a Milei de esa manera. Es absurdo. Es inaudito. Es inadecuado. La defensa ultranza que usted le hace ante porque menciona y regala sus libros. Ahí el problema de su egolatría. Y yo siempre se le he marcado. Y usted lo sabe. Qué lástima cerrar tan bonita, en parte, su conferencia, ensuciando todo lo previamente dicho, alabando y abrazando a un estatista, a un señor de un estado. Qué pena, de verdad, profesor. La verdad es una pena muy grande. Y no una pena que voy a ponerme a llorar y que me va a entristecer. Es una pena que verle caer a una persona que me trajo al anarcocapitalismo junto con el profesor Miguel Ancho Bastos, verla decaer de esta manera, verla innubilarse por reflectores y lentejuelas baratas como la de Javier Milei. Usted no sabe lo que está cometiendo porque el gobierno de Javier Milei es finito, pero lo que queda, toda la información y toda la historia, pues lo va a perseguir eternamente, profesor, hasta el último de sus días. Todo el descalabro histórico, intelectual y académico lo ha tirado por la borda hoy por hoy. No pensé que iba a dar de esa manera tan enfórica de su alumno fantasma, profesor. Realmente es una pena su decadencia intelectual y académica. Porque hoy por hoy, digamos que usted es una persona muy tibia y es un, como le dicen muchas veces, anarcocapitalista teórico. Pero no realmente anarcocapitalista en sí. Se ha convertido en aquello que pretendía destruir, profesor. Pero bueno, de acá un aplauso a su decadencia académica, profesor.